Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a otro de los vídeos en los cuales estoy comentando determinados diferentes aspectos de lo que llamaríamos el milagro del Corán, es decir, los signos en el Corán, ¿vale? Esos indicativos en el Corán que apuntan hacia lo trascendente. Muy bien, aquellos que hayáis estado siguiendo mis reflexiones acerca de Suratul Mulk durante todo el mes de Ramadán, probablemente veréis interesante este vídeo. En el Corán se utiliza la frase, bueno, la palabra mulk, por supuesto, que significa dominio, reino, ¿vale? Malik es aquel que posee algo. Luego está la frase más concreta, y esto lo explicamos, si no me equivoco, en la primera sesión de Suratul Mulk, la frase al-mulk, ¿vale? El dominio. Cuando se usa la frase al-mulk, el dominio, se está refiriendo a la totalidad, ¿no? A la generalidad del dominio. Todo el dominio, ¿vale? Al-mulku yawma idin el-haqqu lir-rahman. El dominio en ese día, el dominio verídico, pertenecerá a Rahman, ¿no? Al sumamente misericordioso. Es lo mismo, por ejemplo, que ocurre al principio de Suratul Fatiha, cuando decimos Alhamdulillah. La alabanza o el mérito corresponde a Dios, ¿vale? Alhamd. No le corresponde a Dios un mérito, sino que todo el mérito, Alhamd, ¿vale? Corresponde a Dios. Muy bien, otra frase muy relacionada en el Corán es la palabra al-arsh, ¿vale? El trono, ¿vale? Y es interesante también porque la palabra arsh significa trono, pero cuando se usa la expresión al-arsh, mayoritariamente se está refiriendo a el trono de Dios, ¿vale? Y es muy interesante qué relación guarda al-mulk, el dominio, con al-arsh, el trono. Bueno, la relación que guardan estas dos palabras es bastante obvia. Cuando Dios menciona al-arsh, ¿vale? O thumma stawa al-arsh, Dios se elevó sobre el trono, o se ha elevado sobre el trono, esta frase siempre viene detrás de una mención de la creación, ¿vale? Es decir, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Dios es aquel que creó o ha creado los cielos y la tierra y todo lo que haya entre estos. Fi sittati ayyamin, en 6 periodos, thumma stawa ala al-arsh, y luego se estableció sobre el trono, ¿vale? Y obviamente esta frase, o sea, siempre se define a la creación, Dios es el creador de todo, y luego Dios tiene pleno poder sobre todo, ¿vale? Es decir, esta frase siempre está en el contexto de la creación y el dominio de Dios. Dios tiene pleno dominio sobre todo, y una de las imágenes que utiliza el Corán para aludir a esta posesión de Dios, ¿vale? Es la del trono, al-arsh, ¿vale? Entonces, estas son dos palabras, ¿vale? Y ahora estamos hablando lingüísticamente, insisto, ¿vale? Estamos hablando lingüísticamente. Estas son dos palabras, dos expresiones, el trono y el poder o el dominio, perdón, que están relacionadas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos a echar un vistazo a nuestro buscador de palabras del Corán y ver qué encontramos dentro de esta materia. Bueno, esta es nuestra página, la que utilizamos siempre para buscar la terminología en el Corán, ¿vale? Si yo vengo aquí y pongo la palabra reino, ¿vale? Vamos a poner dominio. Localizamos al mulk, ¿vale? El concepto de mulk en el Corán. Entro en la palabra y aquí me aparece el diccionario del Corán donde se me indica la raíz, mim, lam, kaf, ¿vale? Yo entro aquí y se me indica que la raíz mim, lam, kaf ocurre o aparece 206 veces en el Corán en 6 formas derivadas, ¿vale? Una de ellas es la palabra mulk, ¿vale? Dominio, ¿vale? Que es la que nos interesa aquí más o menos. Esta palabra aparece en el Corán 48 veces. Interesante. Vamos a ver cuántas veces aparece la palabra arsh, la palabra trono. Trono, kursi, arsh, vale, al arsh, el trono, vale, thumma stawa ala al arsh. Entramos aquí, bajamos y nos encontramos el diccionario del Corán, la raíz, ain, ra, shin, entramos y ya estamos en la palabra arsh, ¿vale? La raíz, ain, ra, shin aparece 33 veces en el Corán, ¿vale? Y derivada en 3 formas, ¿vale? Ya'rishu, arsh y ma'rushat. Muy bien, la palabra arsh, que es lo que nos interesa, aparece 29 veces. Y la palabra mulk habíamos dicho que nos aparecía 48 veces. Bueno, realmente no parece haber aquí nada de interesante, excepto si tenemos en cuenta, ¿vale?
que la palabra que alude a la generalidad, digamos, del dominio de Dios sobre su creación es al-mulk, ¿vale? Vamos a ver cuántas veces aparece la expresión al-mulk, ¿no? El dominio o el reino. Al-mulk, ¿vale? Yo copio este texto árabe, ¿vale? Al-mulk, con el artículo alif lam delante, y utilizo el propio explorador del navegador, ¿vale? Es decir, el propio navegador viene con una herramienta de búsqueda, y pego aquí la palabra al-mulk para ver cuántas veces aparece. Vale, esto es difícil de computar, me estoy dando cuenta, porque aparte de la frase al-mulk, ¿vale? Me aparece incluida como cuenta la frase al-malik, ¿vale? El rey. Y probablemente me aparece alguna otra frase similar como al-malaku, los ángeles, ¿vale? Entonces, bueno, esto es más sencillo de lo que parece, ¿vale? Vamos a venir aquí arriba. Lo primero que nos aparece es el verbo poseer, ¿no? El verbo. Y luego nos aparece el sustantivo, ¿vale? Mulk, reino, ¿vale? Vamos a contar manualmente cuántas veces aparece con el artículo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿vale? La palabra mulk aparece 48 veces o no sé cuántas, pero con el artículo alif lam aparece 20 veces. Es decir, la frase al-mulk, el dominio, aparece 20 veces en el Corán. Vamos a ver si aplicamos lo mismo a la palabra arsh, el trono, ¿vale? Vamos a decir al-arsh, el trono. ¿Cuántas veces aparece esa expresión? Aquí probablemente es más fácil porque solo tengo que coger una de las instancias donde aparezca la palabra al-arsh, copiar, utilizar la herramienta de búsqueda y automáticamente me salen 20 resultados, ¿vale? Se ha encontrado que aparece 20 veces en el Corán la frase al-arsh. Voy a recapitular, ¿vale? Y esto es interesante. La palabra o la frase al-mulk, el dominio, aparece el mismo número de veces que la frase al-arsh, el trono. Y sabemos que siempre que Dios usa la frase al-arsh está aludiendo a su dominio, ¿vale? Dios ha creado los cielos y la tierra, thumma stawa ala al-arsh, y luego se ha elevado sobre el trono. Sé que muchas personas dirán, esto es una coincidencia. Y lo cierto es que las coincidencias existen, ¿vale? Es decir, pueden haber muchas cosas que por pura coincidencia acaben apareciendo un mismo número de veces, ¿vale? De lo que se trata esto, ¿vale? Y espero que lo vayáis entendiendo con estos vídeos, es que si una persona ve una coincidencia y automáticamente lee signos del más allá, se podría considerar que es una, a nivel racional, es una deficiencia, ¿vale? No está sabiendo conectar bien los puntos. Si se dan muchísimos eventos, por pura probabilidad, en una serie de estos eventos se producirán coincidencias, ¿vale? Pero lo inverso también es cierto, ¿vale? Si el número de coincidencias es tanto que atribuirlo al azar es más absurdo, es también irracional negar, ¿vale? Que realmente hay signos, ¿vale? Cuando el atribuirlo al azar es probabilísticamente inverosímil. Y eso es lo que yo estoy intentando que veáis. Espero que se esté entendiendo, ¿vale? Habiendo dicho esto, quiero dejaros con una reflexión relacionada con al-mulk, el dominio de Dios, ¿vale? Si nos vamos al Sura 3, versículo 26, leemos esta frase. Qul Allahumma malik al-mulk. Di. Allahumma, es decir, oh Dios, ¿vale? Malik al-mulk. Rey, podríamos decir rey del reino, ¿no? O rey del dominio. Poseedor de todo, poseedor del dominio, ¿vale? Al-mulk, poseedor de al-mulk, el dominio en general. Tu'til mulka, de nuevo, das el dominio. Tu'til mulka man tasha, das el dominio a quien deseas. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, y retiras el reino o el dominio de quien deseas, ¿vale? Fijaos, lo que estamos diciendo aquí, en otras palabras, es que en este mundo tú ves reyes, ves presidentes, ves poderes, ves jefes de la empresa en la que trabajas, ves, bueno, pues incluso cabezas de familia, ¿no? Padres y madres. Es decir, personas que tienen un ámbito de poder, ¿vale? Pero en realidad ese poder es una ilusión, ¿vale? Es el dueño de todos los poderes, Malikul Mulk, el que otorga, ¿vale? En cierto modo delega o da un trocito a diferentes personas en diferentes momentos y luego él los retira,
¿vale? Llega la muerte y pierdes tu poder. Tu negocio sale mal, pierdes el poder que tenías. Tienes una autoridad sobre otras personas, esas personas desaparecen o dejan de aceptar tu autoridad, ¿vale? Todo poder que se tenga es pasajero y en cierto modo ilusorio, ¿vale? Porque el poder realmente pertenece a quien tiene todo bajo su dominio. Todos estos, como hemos dicho muchas veces, hacemos el papel de que tenemos un poder, pero eso es ilusorio, ¿vale? De hecho, Dios dice, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, das respeto, ¿vale? Das honor, das dignidad, haces que la gente respete, ¿vale? En cierto modo, a quien tú deseas, وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, y humillas a quien deseas, ¿vale? Lo cual es interesante porque, de nuevo, tú ves en el mundo a personas que están siendo respetadas, ¿vale? Vamos a poner incluso un caso totalmente que no solemos asociar, ¿vale? Una persona, por ejemplo, que se considera influyente, que se considera un alfa, que se considera un ligón, ¿vale? O que se considera popular en las redes sociales. Es decir, la gente te admira, ¿vale? Eso no es verídico, ¿vale? Es una mentira provisional. Tu'izzu man tasha. Dios da este respeto y esta dignidad provisionalmente, pero luego la retira, ¿vale? Si hubieras sabido desde un principio que esto no era más que un papelón, lo que estamos jugando en este mundo son papeles, ¿vale? Guiones, te ahorrarías luego la ilusión cuando pierdes ese poder de decir, oh, he perdido poder. Bueno, es que tampoco fue tuyo, ¿vale? Ni te emociones en exceso ni te desesperes en exceso cuando se te da o cuando se te quita. ¿Por qué? Porque realmente Malikul Mulk, el poseedor del dominio, realmente es Dios, ¿vale? Y eso es inmutable y es siempre así. Biyadik al khair, y luego decimos, en tu mano está el bien. Esto es muy interesante, porque tú en el mundo ves gente que obtiene poder y que lo pierde, ¿vale? En el mundo ves gente que recibe honor y gente que es humillada. Entonces dirías que Dios posee el bien y posee el mal, ¿no? Pero no, aquí no se dice eso, aquí lo que se dice es, en tu mano está el bien. Es decir, todas las decisiones que Dios tenga de dar poder o de quitar poder, ¿vale? Insisto, en todos los ámbitos de la vida, o de dar honor y de quitar honor, en todos los casos es un acto de bien, ¿vale? Biyadik al khair, en tu mano está el bien. No decimos biyadik al shar, en tu mano está el mal, ¿vale? Innaka ala kulli shay'in qadir. Indudablemente tú tienes poder sobre todas y cada una de las cosas. Entender esto en la práctica, ¿qué es lo que implica? Que tu miedo y tu temor hacia las personas o hacia lo que opinen, ¿vale? O hacia lo que piensen o hacia que sigan tu autoridad es eliminado, ¿vale? Porque sabes que toda autoridad es ilusoria. Y eso te conducirá, por ejemplo, a no querer defender o callar ante injusticias por miedo a lo que la autoridad diga. Si tú defiendes algo que es verdad, ¿vale? Y hay un poder que defiende algo que es mentira, y tú por miedo a ese poder dejas de defender la verdad o incluso la contradices, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente no estás entendiendo quién es el que tiene todo el poder, ¿vale? Y quién es el que da el poder y lo retira. Este poder al que tú tienes miedo, este poder terrenal al que tienes miedo, se le retirará algún día su poder, porque no es suyo, ¿vale? Asimismo, estas personas que son débiles, algún día se les puede volver a dar el poder, ¿vale? ¿Por qué? Porque quien da el poder y quien lo quita es Él, y en su mano está el bien. Siempre está el bien. Espero que hayáis entendido el concepto que quería transmitir, tanto en lo referente al signo del Corán, que es espectacular, como en lo referente a este mensaje, ¿vale? Nuestra idea del mulk, de quién posee el dominio, tiene que tener un impacto en nuestras lealtades, ¿vale? Y en nuestra serenidad y en nuestra ausencia de miedo, ¿vale? En lo que se refiere a los poderes falsos o a los poderes provisionales pasajeros. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.